amañar las elecciones. Si eres ciego, ¿qué? En este primer capítulo de Malestar en la cultura, Freud trata de explicar dónde está la frontera entre lo propio y lo ajeno, haciendo hincapié en la verdadera relevancia de dónde se encuentran estas fronteras, que aunque a priori puede parecer que están claras, realmente no es así. En primer lugar, pone su esfuerzo por discernir que efectivamente existe algo ajeno. Freud parte de la idea de que, al comienzo, percibimos que somos un todo. Incluso en las etapas más tempranas, en el vientre materno, hay un intercambio de neurotransmisores con el exterior, con la gestante. A esta sensación de unidad la llama sentimiento oceánico. Señala que reconocemos lo ajeno en la medida en que posteriormente necesitamos hacer demandas, casi siempre explícitas, para poder obtener algo del otro, como ocurre con la lactancia. Esto también implica que no podemos conocer los pensamientos ajenos, y por suerte. Es decir, no somos telépatas, sino que debemos de inferir lo que piensa el otro. Ya separado lo uno de lo otro, Freud localiza esta división. La hipótesis es que en un origen la frontera se genera a partir de una dualidad placer-displacer. Inicialmente, se tiende a poner fuera de sí todo lo que produce un displacer y se pone dentro todo lo que sea fuente de placer. Esto no cuadra con la realidad porque a veces el displacer, como el hambre o el dolor, se genera desde dentro, directamente, y otras veces el placer viene de fuera. Al final, mediante la experiencia propia, se acaba aprendiendo a discernir que no depende de esa dualidad y se concluye en que lo interno es lo yoico o del yo y lo externo lo ajeno, dando el primer paso para instaurar el principio de la realidad. Es de destacar que indica como patológico tratar al displacer endógeno de la misma forma que al exógeno. Parece que con esta estrategia establecer una frontera es sencillo, pero ya hemos dicho que no lo es, así que a partir de aquí se enrevesa todo. Antes también hemos dicho que debemos de inferir los pensamientos de los demás, así que en realidad lo que piensa el resto lo estamos inventando, es decir, lo generamos nosotros mismos. Dicho de una forma clara, hay un afuera que es virtual allí adentro, lo estamos simulando. En ese caso se deben establecer dos fronteras, una hacia afuera que limita con la realidad y que en cierta medida no podemos conocer con exactitud, y otra hacia adentro que se establece mediante inferencias de lo ajeno, que es aún más difusa y a lo que Freud llama ello. Bien, por si no se estaba complicando lo suficiente, Freud añade que estas fronteras se pueden difuminar mucho, hasta desaparecer en algunas situaciones, como es en estados patológicos. Otro ejemplo es el estado de enamoramiento. Ahí la frontera con respecto al sujeto amado desaparece y se confunde al yo y al otro como un uno solo. Para rematar, Freud dice que los diferentes estadios o etapas del desarrollo humano en las que se hacen estas diferencias pueden convivir simultáneamente entre sí. Es decir, puede darse el caso en el que una persona sienta que pertenece a un todo a la vez que se separa de lo propio de lo ajeno. Esto es así porque la indiferenciación fronteriza que hay en el origen, así como todas las etapas posteriores, perpetúan una huella anémica en la estructura psíquica. Un ejemplo de esto son aquellas personas que tienen ciertos sentimientos de pertenencia con el todo, como el religioso. Son como los cromos 3D, que está todo ahí, pero que se observa desde cierta perspectiva. El capítulo concluye afirmando que este sentimiento oceánico, cuando perdura en la vida adulta, puede ser una fuente de una energía de motivación siempre que surja en tanto que una necesidad del yo. Y esta necesidad proviene, dice Freud, de la incapacidad infantil y de la añoranza del padre. Este capítulo sienta las bases para poder hablar posteriormente de la cultura como un mecanismo ajeno al sujeto y que éste acabará interiorizando. Introduce conceptos como yo, objeto, principio de placer, principio de realidad, sentimiento yoico y otros tantos. Recordemos que la teoría freudiana viene a tratar que bajo la capa del pensamiento más superficial, que él llama consciente, o que etimológicamente podríamos decir fenotípica, se encuentra una estructura de pensamiento que la genera a la que él llama inconsciente, que etimológicamente podríamos decir genotípica. Freud localiza en el inconsciente un sistema de inferencias que cada uno hace sobre lo ajeno a lo que originalmente llama ello, o lo otro, y que a lo largo de su obra deriva en el superyo por diferentes motivos. Por otro lado, Freud en este texto se mete dentro del campo de la filosofía, además del de la sociología. La intelección sobre las fronteras entre lo uno y lo ajeno es un tema muy tratado previamente. Si bien todo puede remontarse a Platón, hay autores relevantes que dieron pie a estas ideas freudianas, entre los que se encuentran Kant, Nietzsche, Descartes y otros. Sin embargo, el propio tema lleva a la intuición de simplificar y pensar que lo que nos separa del resto del universo es simplemente la piel o los umbrales de nuestros sentidos. Incluso en este punto podría ser interesante debatir sobre si las cosas que vemos son nuestras o no, ya que aunque el objeto real no nos pertenezca, la visualización y asimilación de este objeto sí, pues lo hacemos nosotros mismos. ¿Y los recuerdos? ¿Son míos o situaciones ajenas a mí? ¿Dónde colocamos la atención? ¿En lo llamativo externo o lo volitivo interno?
También tenemos cierta influencia sobre los actos de los demás. ¿Esto dónde lo colocamos? Así, este texto lleva a hacerse preguntas sobre la propiedad y dónde empieza y acaba lo, entre comillas, mío. También cabría preguntarse qué influencia prospectiva ha terminado teniendo Freud sobre autores como Marx. Cada uno de estos asuntos y la crítica filosófica del tema que trata Freud por su profundidad no van a ser tratados hoy aquí, en tal caso merecen un vídeo aparte. Lo que sí que podemos decir hoy es que estos conceptos filosóficos han tenido profundas implicaciones en los desarrollos neurocientíficos. ¿Cómo ha explotado esto la psicología actual al margen de Freud? Todo apunta a que las neuronas espejo son las implicadas en el proceso de empatía y simpatía, lo cual nos permite interpretar los gestos de otros individuos, parte fundamental de la comunicación. Esto es, entre lo que las neurociencias actuales dicen que tenemos como hardware, lo más parecido a telepatía, a no ser que se tengan en cuenta teorías fantasiosas de resonancias interneuronales. Aún así, esta interpretación o empatía requiere un proceso de evaluación de veracidad y cohesión emocional posterior, por lo que también cabe preguntar: ¿sucede en estas áreas o en estas neuronas dicho proceso de evaluación? Y más aún, ¿hay algún área encargada de hacer una pseudosimulación de otros individuos que permita generar un feedback sobre la identidad personal u otros procesos tal y como viene a plantear Freud? Retomando el tema, la principal crítica que recibe Freud en su mayoría de ensayos se refiere al estilo narrativo. En este capítulo podemos verlo en medida que utiliza conceptos tales que sentimiento oceánico y metáforas como la supervivencia de los cocodrilos en la extinción del resto de los dinosaurios, lo cual nos representa la destilación conceptual tónica de entornos científicos que ya nos gustaría a muchos que tuviera el texto. Otros términos como alma se separan del monismo materialista científico, a pesar de que Freud tuviera una educación médica, lo que representa de una forma fiel su personalidad y sus creencias dualistas indican que la crítica estándar que se le hace, a saber, que no cumple con la falsabilidad, no tiene por qué estar del todo acertada. Lo cierto es que este texto, al igual que otros tantos de Freud, como se ha ido desarrollando en esta ocasión, tiene un corte metabiológico y filosófico, por lo que quizás la forma más adecuada de contraargumentar no sea mediante la falsabilidad u otras herramientas científicas, sino aplicando contraejemplos lógicos que tengan sentido y aplicabilidad clínica, más cercanos a la filosofía. Suerte con ello, pues Freud establece un marco en el que todos los eventos posibles podrían explicarse a partir de sus hipótesis, y los que no simplemente son patologías. También podrían mencionarse dónde residen las falacias lógicas. A esto último es a lo que invita el propio autor, cuando dice que no es demostrable el origen de la diferenciación entre el yo y lo ajeno, pero sí que se puede entrever de forma razonable. A nivel conceptual, la crítica se puede desarrollar a partir de los huecos teóricos que Freud deja. Si bien hasta ahora hemos venido tratando de saber por qué estas fronteras están ahí y no en otro lugar, también es patente el hecho de que si hay una frontera tenemos que preguntarnos quién la ha puesto ahí y quién es dueño de estas, o lo que es lo mismo, quién tiene derecho a desplazarlas. ¿No es esto acaso lo más importante en todas las fronteras? Freud no indica claramente en este texto quién establece las fronteras entre lo propio y lo ajeno, pero solo existen dos posibilidades, indiferentemente de si hablamos de lo real o del inconsciente, bien lo he establecido yo o lo ha establecido el otro. En ocasiones será lo propio lo que deba indicar dónde está la frontera real o inconsciente, y en otras ocasiones un agente externo podrá actuar de límite. A pesar de que no se trabaja en este texto, Freud sí que lo menciona en conceptos como la castración, así como Lacan lo menciona al tratar el nombre del padre. Por último, no quisiera cerrar el vídeo sin mencionar ciertas citas, highlights, del capítulo. 1. De este modo se contrapone por primera vez al yo un objeto como algo que se encuentra afuera y solo mediante una acción particular es esforzado a aparecer. Es curioso que de esta cita se pueda extraer que, o bien antes de que el otro sea un sujeto es un objeto, o que todo lo otro es un objeto, y no existe el otro en tanto que un sujeto. 2. Si nos es lícito suponer que este sentimiento yoico primario se ha conservado en mayor o menor medida en la vida anímica de muchos seres humanos, acompañaría a modo de un correspondiente al sentimiento yoico de la madurez, más estrecho y de más nítido deslinde. En esta cita habla del sentimiento oceánico que menciona al principio y es relevante porque refleja totalmente su teoría principal, a saber, que hay un trauma infantil que deja huella anémica en el adulto. De esta forma, lo que entiende Freud por trauma, lejos de ser un impacto displacentero, viene a representar una sombra que quedará marcada en nuestra estructura psíquica y que guiará nuestra forma de aprehender el mundo de ahí en adelante. Es curioso como a pesar de ser uno de sus textos de las últimas etapas, sigue orbitando constantemente sobre las dos únicas hipótesis que iniciaron el psicoanálisis, y es la insistencia de un inconsciente y la ya mencionada. Sin más, dejo en pantalla la referencia de lo que hemos tratado en formato APA 7 y también dejaré por pantalla los textos que le han servido a Freud. La gran mayoría están recogidos por el traductor al inglés Strachey y que están todos en el pie de página del propio capítulo. Mi nombre es Saúl Pastor, estamos en Fulciamos Atlante y si te ha gustado pica el like y comparte, y si no, pues suscríbete, porque igual otro día subo un vídeo que sí que te gusta.